Que dicha la nuestra que podemos alabar al Dios vivo y verdadero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y estamos en nuestro cuarto estudio, de el Dios vivo y verdadero. El estudio de hoy, mis amados hermanos, tiene que ver con los nombres de Dios. Estos no son títulos, mucho menos nombres inventados por los hombres, sino más bien son nombres con los que Dios se ha manifestado a los hombres. Voy a repasar brevemente una lista de algunos de los nombres que aparecen en las Escrituras, en la Biblia, con los cuales Dios se ha presentado a los hombres. El primer nombre que voy a mencionar es el Elión, y el significado de este nombre es Dios Altísimo. El Elión significa Dios Altísimo. El segundo nombre que quiero mencionar es el Shaddai. Este nombre significa el Dios Todopoderoso. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. El tercer nombre al cual haré mención es el Olam y significa Dios eterno. Tenemos el nombre de Elohim y significa literalmente dioses, más de un Dios. El nombre de Yahweh o el nombre de Yahvé o Jehová se traduce en la Biblia como yo soy el que soy. Y este nombre, mis amados hermanos, hace referencia a la autoexistencia y continua autorrevelación de Dios. Derivado de este nombre, del nombre de Yahvé, Yahweh o Jehová, tenemos Yahvé Jireh, y significa Jehová proveerá. ¿Qué significa? Jehová proveerá. También tenemos otro derivado y es el siguiente, Yahvé Nisi, y significa el Señor es mi bandera o estandarte. Otro derivado del nombre de Yahweh, Yahvé o Jehová es Yahvé Shalom, y significa el Señor es paz. ¿Qué significa? El Señor es paz. También tenemos Yahvé Shama, y significa el Señor está allí. No es que el Señor esté allá, significa el Señor está allí. También tenemos Yahvé o Yahweh o Jehová Sidkenu, y significa el Señor es nuestra justicia. Un nombre del Señor que se deriva del nombre Yahvé, con el cual puede ser que muchos de ustedes estén familiarizados, es Yahvé o Yahweh o Jehová Rafa, y significa el Señor es sanador. También tenemos el nombre Yahvé Sabaoth, y significa Jehová de los ejércitos. Otro nombre con el cual el Señor se manifiesta a los hombres es Adonai, y significa el Señor es mi dueño, mi amo y mi juez. Y por último voy a hacer mención a este nombre, a Kadosh Yisrael,
y significa el Señor es el Santo de Israel. Después de oír esta lista tan extensa con los nombres del Señor, nos podemos formular la siguiente pregunta. ¿Qué nos revelan? ¿Qué nos revelan? ¿Qué nos enseñan los nombres de Dios sobre su carácter y su relación con nosotros? ¿Qué nos revelan o qué nos enseñan los nombres de Dios sobre su carácter y su relación con nosotros? Los nombres de Dios, mis amados hermanos y hermanas, nos revelan aspectos de su naturaleza, que nos revelan aspectos de su naturaleza y de su relación con la humanidad. Conocer los nombres de Dios nos ayuda a todos y cada uno de nosotros a entender su carácter y a confiar más en Él. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Los nombres de Dios. Ese es el título de la lección de esta noche. Los nombres de Dios. ¿Cuál es el título? Los nombres de Dios. Vamos entonces a echar un vistazo a algunos de los nombres de Dios que pueden ayudarnos a crecer en nuestra relación con Él. Porque esa debe de ser la meta. La meta no es ganar conocimiento. La meta es crecer. ¿Cuál es la meta? Crecer en nuestra relación con Él. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17, y estaremos haciendo lectura en el versículo número 1. Génesis, capítulo 17, versículo número 1. Quiero suplicarle que me siga con sus ojos en la lectura de la palabra de Dios. Génesis 17, verso 1. Cuando Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años? Bastante, ¿verdad? Más que todos nosotros reunidos aquí. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. ¿Quién se le apareció? El Señor. El Señor Dios. No un fantasma. No un espectro. No un producto de la imaginación humana. El Señor Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. ¿Cómo se le manifestó Dios a Abraham? Como el Shaddai. Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. El Shaddai es el primer nombre en el cual vamos a profundizar en esta noche. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. ¿Qué significa el Shaddai? El Dios Todopoderoso. Abraham está en una etapa de su vida que podríamos llamarla la etapa de lo imposible, casi que la etapa de lo inservible. Los años han pasado y de todo, absolutamente de todo, ha pasado en la vida de Abraham. Menos la promesa dada por Dios a Abraham de tener un hijo con su esposa Sarai. Esto probablemente, mis amados hermanos, nubló la visión de Abraham que él podría haber tenido de Dios. Es en ese momento que Dios se le aparece a Abraham y se le revela como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Este nombre, mis amados hermanos, enfatiza, hace un énfasis. Con este nombre Dios
lleva a Abraham a enfocarse, a poner su mente en el poder y la suficiencia de Dios para cumplir sus promesas. Para Dios no hay imposibles. Un número en edad no significa nada para Él. En medio de nuestra impotencia, en medio de nuestras faltas de fuerzas para continuar en la trayectoria de fe, conocer a Dios, mis amados hermanos, como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso, nos permite descansar. Escuche bien, nos permite descansar en la suficiencia de Dios, confiando en su poder para proveer y para proteger. Mi amigo, mi hermano, ¿conoce usted a Dios como el Shaddai? ¿Conoce usted a Dios como el Todopoderoso sobre su vida? Los oigo. Vamos a otro pasaje bíblico para de esa manera profundizar en otro nombre de Dios con el cual Él se revela a los hombres. Ahí mismo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22, versos 13 y 14. Le suplico que me siga con sus ojos en la lectura de la palabra de Dios. Génesis 22, versos 13 y 14. Entonces, Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. ¿Qué significa? Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Qué maravilloso. Es maravilloso conocer que Dios cumple su promesa a Abraham dándole un hijo. ¿Cómo cumple su promesa a Dios a Abraham? Dándole un hijo. Solamente para años más tarde pedirle la vida de su hijo en sacrificio y poner su obediencia a prueba. Dios se muestra a Abraham como Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Este nombre, mis amados hermanos y hermanas, nos revela a Dios como proveedor y fiel. ¿De qué manera nos revela a Dios? Como proveedor y fiel. No solamente nos revela a Dios como proveedor y fiel, sino que nos muestra el cuidado de Dios por los suyos. Los creyentes en Jesucristo no estamos libres de que nuestra fe y obediencia sean puestas a prueba. ¿Qué se va a probar en nosotros? La fe y la obediencia. Pero saben, contamos con Yahvé Jireh, el Señor proveedor. Confiemos entonces en la provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida, presentando nuestras necesidades delante de Él. ¿Está usted seguro que cuenta con la ayuda de Yahvé Jireh? El tercer nombre que estaremos estudiando en esta noche se encuentra en el libro de Éxodo. Así que vamos rápidamente a Éxodo, ahí en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, y haremos lectura de los versículos 13 al 15. Éxodo capítulo 3, versos 13 al 15. Y una vez más, le insisto, por favor, sígame con sus ojos en la lectura de la palabra de Dios. Pero Moisés volvió a protestar. ¿Qué hizo Moisés? Protestó.
Algunos de nosotros, si usted se identifica conmigo, somos muy buenos a protestarle a Dios. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. ¿Qué clase de nombre? Eterno. El nombre que deben recordar por todas las generaciones. Moisés en este momento se encuentra dividido. Presentarse delante de los israelitas como un enviado de Dios o desobedecer a Dios y no presentarse delante del pueblo. Es en este momento, mis amados hermanos y hermanas, en el cual Dios se muestra a Moisés como Yahvé. Yo soy el Dios eterno. Este nombre revela a Dios como eterno, autoexistente y constante. Van a ser muchas las veces en las cuales Dios nos pedirá que le representemos y hablemos en su nombre, pero la duda invadirá nuestro ser. El significado de este nombre debe de llevarnos a confiar en la presencia constante de Dios en nuestra vida, sabiendo que Él siempre es el mismo. ¿Conoce usted a Yahvé, el Dios eterno? Jesucristo, mis amados hermanos y hermanas y amigos que me escuchas, es la manifestación completa de los nombres de Dios. En Cristo encontramos la plenitud de Dios. ¿Qué encontramos en Cristo? La plenitud de Dios, quien es todopoderoso, proveedor y eterno. Jesús vino a revelar a Dios y a salvarnos del pecado, mostrando el amor y la fidelidad de Dios. ¿Conoces a Dios como tu Salvador? Si no conoces a Dios como tu Salvador, quiero invitarte en este momento a que te arrepientas de no conocer quién es Dios y de no confiar en sus promesas. Vuélvete a Él a través de la fe en Jesús y conoce a Dios a través de Jesucristo. Cree en Jesús, quien es el yo soy hecho carne. Confía en Él para tu salvación y deja que su vida y enseñanza guíen tu vida. Creo que lo más importante, mis amados hermanos, no es tener un conocimiento intelectual de los nombres de Dios. Lo más importante es que al tener este conocimiento, nos dediquemos, invirtamos tiempo, pasemos tiempo meditando en no solo 3 de los nombres de Dios, sino en cada uno de los muchos nombres con los cuales Dios se revela a los hombres. Nombres que nos revelan su carácter. Permitamos que esta comprensión profundice nuestra fe y nos lleve a una relación más íntima con Él. Permitamos que esta comprensión, la comprensión de los nombres de Dios, transforme nuestras vidas y nos lleve a vivir en plena confianza en Él. Hoy quiero hacerles un llamado al compromiso a todos los creyentes en Jesucristo. Comprometámonos a conocer y confiar en los nombres de Dios.
Conocer los nombres de Dios nos llevará a vivir confiando en aquel que nos llama a vivir para Él. Quiero invitarles en este momento a que nos unamos en oración. Le invito a que por favor cierre sus ojos. Vamos a orar juntos.